continuación en Cartas sobre la Mesa estaremos hablando sobre el tema de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Reiteramos, recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Y está presente para el análisis de este tema el economista Omar Velasco. Adelante, entonces, el tocayo, Omar Gómez. ¿Cómo estás, tocayo? Bienvenido nuevamente aquí a nuestras Cartas sobre la Mesa. A ver, extra cámaras estábamos hablando de algunos tópicos que son importantes. En rigor a la verdad, antes del movimiento al socialismo, las agencias internacionales, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, tenían una dinámica y fluida actividad en nuestro medio. Y sus criterios, sus observaciones parecían ser casi dictámenes ineludibles de poder cumplir. ¿Esa situación se ha modificado en este tiempo? Y bueno, primeramente, muy buenas noches, querido Omar, y también por intermedio tuyo a toda tu audiencia. Efectivamente, a partir del año 2006 se produce una ruptura con el viejo modelo neoliberal, este modelo que había abanderado la apertura de mercados irrestricta y en el modelo bajo el cual el Fondo Monetario tenía una presencia muy importante en las políticas económicas que se tomaban en el país, ya que Bolivia estaba suscrita a varios acuerdos de financiamiento de recursos que se requería para poder llevar adelante ese viejo modelo, ¿no? El año 2006 irrumpe un nuevo modelo económico en el país y fruto de este modelo, ¿no? Como una de las primeras medidas para garantizar la soberanía en términos de el actuar de la política económica fue el cese de celebrar estos acuerdos con el Fondo Monetario, y en sustitución a estos acuerdos se creó una institucionalidad en la política económica conocida como el Programa Fiscal Financiero, que es un acuerdo que todos los años firma las autoridades del área económica con el fin de establecer metas macroeconómicas para hacer el seguimiento a la economía nacional. Ahora, esto no significa que se haya cortado el vínculo con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, ¿verdad? Todavía se trabaja, es decir, se lleva adelante relaciones. Sí, es una excelente pregunta para precisar y explicar a la población. En realidad, Bolivia, como miembro fundador del Fondo Monetario Internacional, participa de muchas actividades que el Fondo Monetario realiza a nivel general, de invitación a todos los países. Una actividad muy particular tiene que ver con una visita de evaluación a la economía nacional en el marco de su estatuto. En el artículo 4 de este estatuto se señala que el fondo visita a los países para hacer esta evaluación, ¿no? De esa manera se eleva un informe conocido como el artículo 4, el cual recientemente se ha terminado en el mes de septiembre y ya el Fondo Monetario ha comunicado los resultados de su evaluación. Ahora sí, y entramos a lo que quería entrar. A ver, ¿cómo ves primero una evaluación general de esta evaluación que a propósito ha hecho el Fondo Monetario Internacional? Bueno, me parece bastante importante comenzar señalando que el Fondo Monetario realiza recomendaciones a los países, ¿no? No obstante, los países, dependiendo el grado de relacionamiento financiero, económico que tengan con el fondo, podrían acatar o no acatar estas recomendaciones, ¿no? En el caso boliviano muy en particular, Bolivia no tiene la obligación de seguir las sugerencias que devienen de las medidas, ¿no? que recomienda el fondo. Pero aquí me parece importante comenzar señalando que el fondo, digamos, un primer problema que tienen las recomendaciones que realiza el fondo es que estas son medidas de carácter universal y atemporal. Por un lado, si nos remontamos a los años 90, al consenso de Washington y todas las políticas que abanderaron la liberalización de las economías, ya desde entonces el Fondo Monetario
recomendaba medidas de mayor apertura de mercado, que básicamente en realidad se pueden sintetizar en tres, ¿no? Las recomendaciones que año tras año han estado reflejados en los informes, ¿no? Reducir el déficit fiscal, mayor independencia de la política monetaria de la fiscal, ¿no? A través de la independencia del Banco Central y flexibilidad cambiaria, ¿no? Ahora, si uno ve en el tiempo, en realidad el fondo no ha sido capaz de poder adaptarse a los cambios de la economía mundial, porque en estos 20, casi 30 años hemos tenido sucesos muy importantes como la crisis financiera internacional, recientemente la pandemia o la actual coyuntura de guerra entre Ucrania y Rusia, ¿no? El fondo a lo largo de las décadas va repitiendo y repitiendo las mismas recomendaciones de política, haciendo abstracción a estas coyunturas particulares de las economías, ¿no? Un segundo elemento solo para contextualizar es que el fondo tampoco reconoce las características particulares de las economías, ¿no? El grado de desarrollo de sus mercados, el grado de profundización financiera o el desarrollo de sus mercados de trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay las medidas que el fondo recomienda son bastante estandarizadas a los países, y de esa manera hace que estas medidas no sean necesariamente las más adecuadas, ¿no? Y por tanto, para sintetizar, diría que el fondo en realidad tiene un paquete de medidas que podríamos llamarlas como el mentisano, la aspirina, ¿no? Porque en realidad buscan solucionar todas las dolencias, cuando en realidad los países pueden tener diferencias, ¿no? en sus características particulares. Ahora, el comportamiento de la administración de la política económica en nuestro país durante el periodo, particularmente el movimiento al socialismo, ha discurrido precisamente por tener una propia percepción de cómo encara los diferentes momentos, en los diferentes ciclos, además, en su momento con políticas expansivas o contractivas, procíclicas o anticíclicas, etcétera. No mostró una ortodoxia, digamos, en su tipo de manejo. Desde esa perspectiva, ya estamos en un momento, Omar, en el que hay algunas observaciones. No te olvides que el Fondo Monetario también es un generador de expectativas, y las expectativas son importantes para entender también el plano económico. Desde ese ámbito, en esta última recomendación, habla de que había que mejorar o había que implementar algunas cosas que pueden convertirse después en problemas para el país. ¿Cómo tú evalúas este tema? El Fondo Monetario cae en un problema central en su informe, que es el de partir de un supuesto erróneo, porque parte de suponer que la economía boliviana está en un proceso de insostenibilidad de la deuda, cuando en realidad eso no es verdad. Y por supuesto, asumiendo esta idea de insostenibilidad, va a comenzar a hacer recomendaciones de política bastante severas, como el recorte de gasto, como la reducción del déficit fiscal, la eliminación de subsidios y el levantamiento de la movilidad cambiaria para, digamos, darle mayor empuje al sector externo, ¿no? Pero ¿dónde está el error en realidad de concepción de estas recomendaciones que en realidad han generado cierta expectativa y preocupación en la población por esta señalización de medidas que el gobierno debería realizar, de partir que hay una insostenibilidad de la deuda, ¿no? En realidad, cuando vemos el nivel de deuda en Bolivia, que está alrededor de 12.000 y un poco más millones de dólares, ¿no? Representa 28,9% del producto, ¿no? Los indicadores internacionales recomiendan de que una economía del tamaño de Bolivia debería tener un nivel de sostenibilidad o de endeudamiento hasta del 50%, ¿no? De su Producto Interno Bruto. Eso en términos numéricos, estimado Omar, nos indica de que, suponiendo de que la economía no creciera, que es un supuesto extremo, pero para que se entienda la magnitud de en realidad del espacio de endeudamiento que tiene Bolivia, Bolivia podría endeudarse hasta alrededor de unos 10.000 millones de dólares adicionales a lo que actualmente tiene, para, digamos, garantizar la estabilidad económica cambiaria del país, ¿no? Ahora, esto no quiere decir, por supuesto, que la estabilidad cambiaria esté exclusivamente
sostenida en el endeudamiento. En realidad lo que los indicadores económicos han mostrado en este año y el anterior de recuperación es que hemos tenido un fuerte empuje del sector externo. La balanza comercial y la cuenta corriente se ha recuperado de manera bastante importante, lo cual por supuesto implica mayor ingreso de divisas para el país, ¿no? Y por otro lado también está el tema productivo, ¿no? Hay muchos sectores que han comenzado ya a repuntar después de 2 años de pandemia. Entonces yo creo que este contexto macroeconómico es importante también señalar para mostrar que digamos hacia mediano plazo la senda de estabilidad de la deuda está bastante garantizada. A ver, y me pongo a pensar en la familia. Es como una familia en el hogar, deciden prestarse de afuera y te prestan. Tú tienes una capacidad de prestarte. Pero ¿qué pasa si te prestas de tu propio hijo en tu hogar? Le tienes que devolver su plata y le tienes que devolver sus intereses. Cuando te prestas de afuera también como padre le tienes que devolver su plata y le tienes que devolver sus intereses. Si sumamos las dos deudas, la interna, es decir, la deuda interna no es poca, más o menos se habla de los 12.000 y más millones de dólares. Sumadas a la deuda externa, estamos hablando de alrededor de 25.000 millones y eso pasa el nivel del Producto Interno Bruto de nuestro país. Exactamente, pero lo que hay que entender es que cualitativamente la deuda externa es distinta a la deuda interna. Cuando la economía nacional tiene que rendir el servicio de la deuda, son flujos de ingresos que se han generado en el país que tienen que salir de la economía y que tienen que servir, ¿no? en términos de las amortizaciones y el pago de intereses. Esto no ocurre cuando los rendimientos son, cuando la deuda se genera en el interior del país, porque es dinero que en realidad evidentemente pasa de un actor económico a otro, pero son flujos de recursos que continúan movilizando la actividad económica, generando círculos virtuosos. No necesariamente en ese sentido el endeudamiento externo es sustituto del endeudamiento interno, ¿no? Eso digamos por un lado, ¿no? Y por el otro lado también creo que es importante también un poco mencionar el contexto del déficit, porque Bolivia, si bien ha sido una de las economías con mayor nivel de déficit fiscal en los últimos años, ¿no? Previos incluso a la pandemia, la característica de la economía nacional para mantener déficits altos ha estado sustentado en el fuerte espacio de financiamiento interno con el cual se contaba, ¿no? Y por lo cual no hubo la necesidad de recurrir a fuentes de financiamiento externo, ¿no? Estoy hablando inicialmente de toda la acumulación de depósitos de recursos del sector público que hubo, digamos, durante los años de ingresos altos de materias primas, ¿no? Y también, por supuesto, se han ido generando una suerte de fondos también de financiamiento, de fideicomisos y otros créditos de apoyo al sector productivo empresarial público, que han permitido más bien darle esa diversificación de los recursos, ¿no? No somos una economía que dependa de una sola fuente de financiamiento, sino que más bien hemos logrado en estos años diversificar. Pocos países como Bolivia tienen emisión de títulos en el mercado doméstico a 50 años de plazo, ¿no? Esa temporalidad de la emisión de títulos bolivianos demuestra, por el contrario, la confianza que tienen los inversores en la adquisición de estos títulos, porque la economía boliviana ha mostrado más bien indicadores macroeconómicos estables en la última década. Sin embargo, el que tú pases algunos parámetros en términos de tu déficit fiscal pueden comenzar a generarte presiones inflacionarias. Lo que se ha visto en este periodo bastante inusual del contexto internacional, ¿no? Donde la inflación en el mundo ha comenzado a ser un problema, una preocupación para la política fiscal, para la política monetaria. Contrariamente, ¿no?, a esta tendencia internacional, en Bolivia la inflación se ha mantenido, ¿no?, en un nivel bastante bajo, ¿no?, pese a el contexto también de déficit fiscal del 2020, que fue, digamos,
un nivel elevado. Pese a ese contexto, el nivel de inflación en Bolivia se mantiene bajo, ¿no? ¿A qué se debe esta estabilidad en los precios internos, ¿no? En realidad son varias razones, ¿no? Por un lado, por supuesto, está la estabilidad del tipo de cambio, ¿no? El Fondo Monetario, entre las recomendaciones que realiza, sugiere que haya flexibilidad cambiaria y, sin embargo, también recomienda que los países tengan mejores medidas para estabilizar los precios. Entonces, hay algunas contradicciones en el informe, ¿no? Que claramente denota que no son, digamos, compatibles, ¿no? En Bolivia la estabilidad cambiaria ha sido una apuesta bastante importante porque a diferencia de los otros países no nos hemos visto afectados por la volatilidad cambiaria que ha generado las divisas internacionales, ¿no? Las subvenciones también han jugado un rol central, ¿no? Ahora, cuando se habla de subvenciones, también es importante mencionar de que no solamente es una política que se aplica en Bolivia, ¿no? Muchos países que tienen, digamos, recursos naturales, en este caso hidrocarburíferos en abundancia, han aplicado también políticas de subvención para también aminorar el efecto negativo de la volatilidad de los precios internacionales sobre el bolsillo de la población. Entonces, esta no es una medida que necesariamente deba ser cuestionada negativamente, sino que más bien uno tiene que balancear, ¿no? ¿Cuál es el costo de la medida y cuál es el beneficio? Por supuesto, tiene un costo las importaciones de hidrocarburos a un precio subvencionado, pero también hay que ver, Omar, del otro lado, cuáles son los beneficios. Gracias a la estabilidad de precios, hoy en Bolivia la población puede comprar bienes, ¿no? a precios bastante asequibles. Las empresas pueden invertir a precios también que son bastante predecibles, pueden realizar inversiones sabiendo cuáles van a ser el comportamiento de los principales indicadores de mercado. Entonces, estas características son también importantes poner en esa balanza al momento de analizar los costos y beneficios que tienen las políticas que han logrado que Bolivia tenga una de las inflaciones más bajas de la región. Ahora, sin embargo, insistiendo en el tema del tipo de cambio, ¿no nos da condiciones más bien dificultosas en términos de competitividad productiva de nuestro sector productivo para poder exportar nuestros productos? Porque digo yo, con un dólar como el que tenemos comprar afuera nos sale súper bien, y si te sale mucho más barato vas a traer y con eso vas a liquidar sectores productivos, ¿no? En diferentes rubros. Exacto. Hay una falsa idea de pensar que el sector exportador puede obtener una ganancia a partir de la pérdida de valor de la moneda. O sea, evidentemente en el corto plazo, en el muy corto plazo, esto genera, digamos, una rentabilidad nominal, pero no hay que olvidar que en realidad el producto de las devaluaciones, el efecto directo es el aumento de los costos internos, ¿no? En realidad, si bien la moneda se devalúa, al mismo tiempo la inflación aumenta, y al aumentar la inflación los costos de producción para las empresas también se incrementa, porque importar es más caro, y como tenemos una estructura productiva donde importamos muchos bienes de capital e insumos intermedios, en realidad la devaluación puede en algunos sectores económicos ser más bien un perjuicio, porque en realidad les encarecería los productos, ¿no? Entonces, en realidad el sector exportador no necesita de una devaluación en este contexto, porque es el sector que ya se está viendo beneficiado por el auge de precios internacionales, ¿no? El precio de los minerales, el precio de los productos agrícolas, el precio del sector energético ha repuntado de manera importante durante la gestión 2020. Entonces, ¿qué más motivación, qué más beneficio tienen los exportadores si no es el precio internacional que hoy se encuentra en valores extraordinarios? Aunque con tendencias, de acuerdo a los entendidos, a las caídas, ¿no? En los próximos años. Permíteme, Omar, vamos a seguir con esta charla, pero también quisiéramos conocer la percepción de nuestros amables televidentes que siempre a través de las redes sociales participan. Contigo, Henry. Las respuestas a la consulta. ¿Usted cree que nuestro país debe prestarle atención a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional? Estas son las respuestas que han llegado. El pseudosocialismo masista hará lo contrario solo porque recomendó el FMI, por lo que se viene un catastrófico a una situación bastante peligrosa si no le ponen un alto a esta desastrosa política económica boliviana que se come los ingresos y se endeude el país. Es prioridad reducir al máximo el exagerado gasto público.
Siguiente respuesta. Estas decisiones afectarán a muchas personas, como la eliminación del aguinaldo, principalmente a los de escasos recursos, ya que en su momento nos ha favorecido demasiado. Buenas noches, cartas sobre la mesa. Pues es importante por tratar de evitar la crisis en dicho sistema, aconsejando y proponiendo medidas económicas a los países que la componen. Buenas noches, cartas sobre la mesa. Creo que debemos tomar en consideración sus recomendaciones, mas no todas. Sin duda, debemos mejorar nuestra economía con políticas y dejar poco a poco el comercio informal, por ejemplo. Son las respuestas que hemos podido destacar a la consulta que hemos realizado en esta noche. Gracias, Henry. A ver, Omar, ¿cómo ves las perspectivas de nuestro país en los alcances de cómo se está manejando la política económica? Estamos viviendo todavía un periodo de recuperación económica donde la actividad todavía muestra recuperaciones asimétricas. Hay sectores que han tenido probablemente una mejor resiliencia a otros, pero no obstante todos los sectores en promedio han mostrado tasas más altas en relación al año pasado. Entonces es necesario para mantener este dinamismo interno de la economía que desde el lado público continúe los impulsos fiscales. El gasto público es sumamente importante porque es parte del motor de la actividad económica, porque cuando el Estado gasta, compra bienes y servicios, no solamente de empresas públicas, tiene proveedores privados, esos proveedores privados a su vez tienen empleados y los empleados tienen familias. Entonces hay todo un efecto multiplicador que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer estas recomendaciones de que se tiene que recortar el gasto fiscal, sin entender la connotación del impacto microeconómico que tiene el gasto a nivel agregado, ¿no? Entonces eso me parece bastante importante de señalar, ¿no? Por otro lado, el crecimiento económico también necesita o requiere también de estabilidad económica. La estabilidad económica está sustentada en la estabilidad cambiaria y en el comportamiento de los precios, ¿no? Los precios han estado bastante estables nuevamente por las políticas que se han implementado, pero también me parece importante destacar el control del agio y la especulación, porque hace unos meses atrás había algunos intentos, ¿no?, de algunos sectores de querer incrementar los precios, ¿no? Por ejemplo, del pan, ha habido el intento de subir el precio del maíz y del pollo, etcétera. Entonces se ha demostrado que ha habido también oportunismo comercial en algunos sectores por querer generar especulación y a partir de esa especulación beneficiarse, ¿no?, a costa del bolsillo de la población. Eso, por supuesto, no se ha dado y también creo que es mérito del gobierno también demostrar este control, ¿no? Y finalmente me parece interesante también destacar las políticas que van por el lado del sector externo, ¿no? Necesitamos que la economía boliviana continúe mostrando niveles de ingreso más altos y para eso el sector externo va a ser también un motor complementario. Estamos en superávit, ¿no? Estamos con superávit. Una sola pregunta, porque me dicen, vámonos, ¿qué criterio te merece el que haya subido la mora bancaria? Lo que hay que entender es que la mora tiene pequeños saltos que se dan antes de fin de mes, porque habría que esperar para tener un dato, un análisis mucho más integral a la conclusión del mes. Normalmente la mora en las primeras 2 semanas de los meses, ¿no?, tiende a subir porque es el ciclo, ¿no?, del ruedo del negocio, pero en la última semana muy en particular, que es donde se tiene que realizar los pagos, es donde en realidad tiende a bajar, ¿no? La mora ha estado en torno del 1,7% en la última década y sí, ahora pasó al 2%. Ha llegado cerca de 2% efectivamente, pero hay que también destacar que la mora boliviana es la más baja de las regiones, una de las más bajas probablemente, ¿no? Entonces, en realidad este repunte de la mora es estacional, ¿no? Entonces habría que esperar un poco más en la evolución de la economía para tomar una explicación mucho más pertinente. Omar, muchísimas gracias por tu visita. Muchas gracias nuevamente, hasta otra oportunidad. Muy bien, nuestro tiempo se cumplió, ¿verdad, Henry?
Televisión para ti.